Queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidas y sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, Expresión Libre, por supuesto a través del canal 11 del Zulia, 2 veces el número 1, también de Cumbre Televisión, canal 32 en señal abierta, de Bolívar 104.5 FM, de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Expresión Libre TV MCBO, en nuestro Instagram, Facebook y TikTok, @Expresión Libre TV MCBO, @Genudis. También en nuestro streaming www.innovamaracaibo.com, www.cumbretv.com y www.canal11delzulia.com. También nos puede ver en nuestra plataforma de AirTech, la operadora de internet que da señal a toda la región zuliana, en la parrillera de los canales de televisión. Allí está el canal 11 del Zulia, el 2 veces número 1, y en las principales operadoras de cable de toda la región zuliana. Esta tarde tenemos un programa muy especial. En una oportunidad lo tuvimos en este espacio. Hoy nuevamente quiero compartir parte de la vida de este hombre, de este luchador social, de este hombre que rigió los destinos del estado Zulia como gobernador por allá por los años 80, en la gestión del entonces presidente Luis Herrera Campins. Fue gobernador del estado, ya ustedes lo conocen, no necesitamos presentar al doctor Gilberto Urdaneta Bezón. Un hombre íntegro en lo profesional, en lo familiar, me consta su acercamiento, su amor por su familia, su pasión por sus hijos, por su esposa, que lamentablemente cambió de paisaje, pero que el hombre es un luchador, un hombre conversador, y bueno, es un político. Él dice que no, pero es un político. Él no se califica como tal, pero sí es un político, y me place, doctor, el tenerlo nuevamente en Expresión Libre y el poder conversar con usted, porque usted es un libro abierto y podemos hablar de lo que usted quiera, pero nos apasiona mucho la política. Un libro abierto en una historia por contar de 92 años, 5 meses y 8 días de vida. Hasta la cuenta completa la lleva. Un placer tenerlo nuevamente. Gracias por darnos el honor de este programa y por permitirnos estar en su hogar, en su casa, con Leonardo Hijo allí que está por allá y su esposa, con su familia, y poder conversar de lo divino. Que es mi especialidad. Lo divino. A ver, ¿con qué podemos empezar, doctor Urdaneta? Lo político, la situación del país, lo que estamos viendo con Estados Unidos. ¿Por dónde quiere arrancar? Porque hay tanta tela que cortar. Como quiera, yo voy a romper, como dicen algunos, el celofán. Yo no estoy satisfecho con la situación que estamos viviendo. No estoy satisfecho. El venezolano no ha comprendido y no vive la realidad no solo de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela, sino del mundo. El mundo está muy complicado. Los intereses que privan son el individualismo, el personalismo y el grupalismo salvaje. ¿Y por qué hablo del individualismo y del grupalismo? Porque priva también en los negocios, en la economía, se hacen grupos y de hecho los identifican con su nombre y apellido. Y yo digo, por haber vivido desde el año 46 toda esta actividad social, pero que se confunde con lo político,
que el grupalismo ha sido perverso. El interés de cada quien, y como cada quien no lo puede hacer por sí solo, se agrupa con otros. Y a veces esos son los que percibe la mayoría de los hombres y mujeres de nuestras poblaciones. Y eso nos está llevando a una serie de errores. En el mundo. En el mundo, claro. Cuidado si el mundo, y me atrevo a adelantarte, cuidado si los Estados Unidos están peor que Venezuela en estos aspectos. Pero Estados Unidos es un gran país. ¿Bien? Ahora, cuando usted me habla de los grupos de poder, Eso. cuando hablamos de grupos de poder, hablamos de grupos económicos, estamos hablando del dinero. Claro. Y el dinero genera poder. Claro. Guste o no guste. Ahora, cuando usted ve, por ejemplo, doctor Gilberto, y me nombró Estados Unidos, que Sí. puede estar peor que Venezuela, pero cuando usted ve al presidente de ese país crear un grupo de amigos para convertir a Gaza, la franja de Gaza, en un resort para ricos, ¿qué mensaje? Usted que fue un hombre que estuvo en las esferas del poder de este país, ¿qué mensaje le puede enviar un presidente de una nación o de la nación más poderosa del mundo? Bueno, porque es así. Desde mi punto de vista, desde mi posición, quizás tengo una perspectiva distinta a la que él pueda haber concebido, ¿no? Porque quizás él interpreta que al colocar a la franja de Gaza en esos términos es que le va a dar a todos una vida excepcional, ¿no? Pero siempre habrá unos que más tienen y algunos que menos tienen. Y eso es correcto, porque el trabajo produce, ¿no?, beneficios económicos. Pero el problema donde está es que cuando el capital se hace sobre más capitales y se hace salvaje, deja a un lado a los más débiles. Y francamente, en los mismos Estados Unidos se ve una gran pobreza. No sé, algunos califican que todo ese conglomerado que hay en ciertos sitios y hasta debajo de los puentes se debe no solo a la pobreza, sino que se ha echado a perder con el comercio de la droga. Y la droga, fentanilo sobre todo. el fentanilo los mata, a los muchachitos los mata. Bueno, ahí el presidente Trump tiene toda la razón. ¿Cómo no voy yo a perseguir a los contrabandistas y acabarlos del fentanilo si en solo un año me mataron 148,000 niños norteamericanos? Porque para hacerlos adictos a la droga, los narcotraficantes, eso es lo que me han dicho cuando yo estoy allá, le ofrecen al muchachito la primera dosis, ¿tú me entiendes? Y el muchachito se siente bien, ¿no? Porque esa es la cosa del tráfico de drogas. Y después se la venden y lo arrebatan, sea niñito, sea ya joven. Y yo creo que esa cifra fue exacta porque se han manejado 148,000 niños en un año. Niños y jóvenes, sí. En un año. En un año. Muertos por el fentanilo y las drogas. Por la droga. Por, sí. por los excesos. Por la sobredosis. Por sobredosis. Porque los enemigos de los Estados Unidos en lo social, en lo político, estimaron que a través de la destrucción de la juventud ellos podían destruir el sistema de los Estados Unidos. Ahí es que quiero que me interprete, porque yo creo que tiene problemas mayores los Estados Unidos que nosotros. ¿Entiendes? Claro, porque por supuesto. Es objetivo. Pero usted me habló. No sé si me explico. No, perfectamente. O sea, a Estados Unidos lo están socavando. Sí, señor. Y con la familia también. Claro, es a lo que usted se refiere. Sí. Pero voy a lo siguiente. Usted habló de algo muy importante. Usted no es chavista.
para nada. No. Ahora, Yo soy demócrata. Usted coincide, bueno, yo pienso que Chávez fue muy demócrata, más de lo que muchos creen, pero yo respeto su posición. Pero, don Gilberto, usted acaba de decir el capital sobre el capital, lo que genera un capitalismo salvaje. Esas fueron las frases de Chávez. Chávez hablaba del capitalismo salvaje. ¿Usted se refiere a lo mismo? Bueno, te lo voy a graficar en otra forma. Monseñor Urbina, yo voy todos los domingos a misa. Y Monseñor Urbina en la misa de 12, María Teresa gozaba también con esa homilía. Estaba en esa parroquia asilado por ser exilado de Nicaragua. Era vicario del arzobispado, no sé si son los términos exactos. Y a mí me gustaban las homilías porque graficaba a esto, no solo a la dictadura política, sino a esto del que tiene y el que no tiene. Y él, en las homilías de los meses que corresponde a esos evangelios del pobre Lázaro, que ni le permitían coger las migajas de pan, y el rico, no se las daba. Él graficaba diciendo: yo he visto morir a muchos que tienen dinero y que se dedicaron toda su vida a hacer más dinero sobre el dinero y más dinero. Se murieron siempre. Igualito. Y yo los acompañé al cementerio y siempre vi que llegaba el cadáver del rico, pero nunca vi que de detrás venía un camión para enterrar también con billetes, cuentas bancarias, joyas, etcétera, ¿no? Y agregó algo que yo he sido testigo en mi vida aquí en Maracaibo y en Venezuela. Los que no trabajaron para que ese señor hiciera el dinero, ¿no? Se pusieron los herederos, después se pusieron a pelear y la familia se dividía, ¿no? Es decir, que hay otros factores más importantes que tener dinero. Yo soy que es necesario para la vida, claro, pero yo he tenido lo suficiente para vivir, pero yo nunca he peleado. Ahí están los hijos que más bien me han peleado, que yo no he querido tener pelea por el dinero, pero yo estoy satisfecho. Por eso que te decía que yo, desde mi educación primaria, secundaria y también la universitaria, he sido educado más en lo social que en lo político, pero desde luego el gusanillo de la política es parte de él. Bueno, tenemos que ir a cumplir el primer corte comercial de la tarde. En la próxima parte quiero profundizar más, porque venir a su casa y estamos conversando de lo divino y lo profano, pero tenemos que profundizar un poquito más en lo político. Claro. Que necesito su visión de lo que está ocurriendo en este país ahora entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno revolucionario de ahora de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la presidenta encargada. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Amigos, ya regresamos más con este programa especial con el doctor Gilberto Urdaneta Bezón, ex gobernador del estado Zulia, dirigente político de COPEI, de ese COPEI de antes de la revolución, y un hombre muy querido en la región zuliana. Ya regresamos con todo. Nos continuamos en Expresión Libre a través del canal 11 del Zulia, el 2S número 1, por supuesto de Cumbre Televisión, canal 32, en señal abierta, y de Bolívar 104.5 FM, así de todas nuestras plataformas y redes sociales, y en todas las operadoras de cable, en la APP Airtex, en todos lados donde esté Expresión Libre, canal 11 del Zulia, Cumbre Televisión, allí usted puede ver este programa y todos los programas que hemos hecho y los que tenemos por hacer. Quedamos, doctor Gilberto, en lo político. Fíjese usted,
El 3 de enero, el gobierno norteamericano secuestra, esa es mi apreciación, Es pues el yo sé que término. la suya pudiera ser otra, ¿no? Secuestra, La mía es extracción quirúrgica. así es, Más suave. secuestra al presidente Nicolás Maduro. Y la gente esperó, o la gente de la oposición, y sobre todo el ala extremista de la oposición, de lo que yo llamo la derecha extrema, esperaban que este país cambiara con una transición inmediata, con una transición donde ellos tomaran el poder y el chavismo desapareciera. Pero resulta que ahora Donald Trump, hace unos días, expresó que reconocía a Delcy Rodríguez y el gobierno venezolano como presidenta de Venezuela y como un gobierno legítimo. Están eliminando sanciones, están manejando algunos temas. Estuvo el director del FBI, estuvo el secretario de Energía de los Estados Unidos, el propio presidente Donald Trump ha dicho que antes de que culmine su mandato él va a venir a Venezuela. Usted, que es un hombre de la política, de la alta política de este país, por las posiciones que ha tenido, ¿cómo ve esta situación? Yo simplemente he vivido la cosa social y política desde el 18 de octubre del año 1945, siendo un muchacho aquí en la Avenida Delicia. Era el presidente Medina Angarita. 12 años, cuando cayó Medina Angarita. Justamente el La golpe revolución de octubre. del 45, cuando los adecos le dieron un golpe a Medina Angarita. Bueno, un grupo de políticos, Acción Así es, Democratista, los adecos. de Acción Rómulo Democrática, Betancourt. encabezados por don Rómulo Betancourt. Así es, correcto. Que por cierto, con la gran diferencia de edad, me tocó encontrarme con el primero aquí a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, siendo yo secretario de Obras Públicas, y después en coro en febrero de 1963, cuando yo dejaba la Secretaría General de Gobierno, con una experiencia sensacional, porque hasta me tocó trabajar con guerrilleros en la montaña. ¿Ah? Wow. Pero Dios me ha dado a mí ciertas cosas, como te digo, de esa sacudida del 18 de octubre, muchacho. Pero al entrar en bachillerato, entonces la Revolución de Octubre, el periodo democrático, el año 46, y yo estudiaba y estudié toda mi vida en colegio católico. Y yo me hice social cristiano copellano. Como era en esa época también el estudiante en los liceos, había una pugna, siempre hemos mantenido diferencias por algo en la vida, Gerardo. El que estudiaba en el Liceo Baral era de Acción Democrática, ¿no? Y como yo estudiaba, y uno se formó en la doctrina social cristiana. Por cierto, que el partido que se dice social cristiano, porque han salido por ahí 11 grupos más social cristianos, que si te digo quiénes los encabeza, bueno, me fusilan mañana a los verdaderos social cristianos, pero los aceptan por intereses grupales. Bueno, ¿no? pero es que si nos ponemos a hablar de Copey, Caldera, que fue el padre de la criatura, que lo vio crecer, que lo acabó. Bueno, pero me está facilitando lo que yo tengo que decir, ¿no? Pero ya, yo no sé si es muy dura la palabra. A mí no me perdonan que yo señale que el gran traidor aquí en la política venezolana ha sido Rafael Caldera. Traicionó no solo su ideología, sino a su partido social cristiano Copey. Cuando creó el chiripero.
La convergencia, Bueno, el chiripero. Esa es la génesis del chiripero. El compromiso con los comandantes del 4 de febrero. Bueno, yo no lo vería déjame como un terminar. compromiso. Y firmó un pacto entre el Consejo Nacional Electoral para recibir los votos del Partido Comunista de Venezuela. Isidro Morales Paúl leyó la cantidad de votos cuando él fue declarado ganador de las elecciones de 1993. Él aceptó el apoyo del Partido Comunista de Venezuela. Y eso es grave para la democracia. Bueno, pero tengo otra cosa que cuando Dios nos dé la oportunidad, vale la pena que Rafael Caldera no fue fundador de COPEI legalmente, porque prefirió quedarse con la Procuraduría General de la Nación, donde lo había designado el 18 de octubre del 45 de Rómulo Betancourt como presidente de la Junta de Gobierno. ¿Estás ubicado? ¿No? Sí, claro. Y COPEI se fundó meses después, el 13 de enero del 46. Correcto. Y él no, entre quedarse con la Procuraduría o ir a la Constitución en la plaza, en la Plaza Candelaria, en la Lavandería Ugarte, lo tengo clarito, de Caracas, en vez de ir a firmar el acta constitutiva que lo dejaba automáticamente fuera del gobierno, porque don Rómulo Betancourt no aceptaba dirigentes activos políticos en funciones públicas. No firmó. Es decir, que él prefirió quedarse con la Procuraduría y desde luego después vino con el nacimiento, yo digo que ahí estuvo metido el germen del Partido Comunista. Eso fue horroroso, el sectarismo entre copellanos y adecos, y hubo hasta muertos en los mítines del año 46. Muertos, en el nuevo circo de Caracas. Aquí yo iba muchacho y se veía que aporreaban a la gente con pancartazos, pero no, que yo sepa, aquí no hubo nunca ningún muerto, pero en Caracas sí. Pero te dejo eso allí para la historia y estoy dispuesto a conversarlo con quien quiera en provecho de la misma historia. Pero legalmente no fue fundador del partido. Y me lo comprobó a mí un fundador del partido que en su oportunidad fue maltratado por Caldera. Y entonces yo manejo eso y viví la época de la dictadura de Pérez Jiménez en la Universidad del Zulia. Te puedo asegurar que ahí no había diferencias entre los estudiantes de Acción Democrática, lo personifico en Omar Baral Méndez, ni en los estudiantes comunistas, que los personifico en Federico Eichfeld, un morenito que presidente del Centro Ingeniero, y nos tratábamos como nos estamos tratando nosotros. Con mucha cordialidad. A mí me gusta, yo he trabajado por eso, pero me parece que es casi imposible. La gente prefiere la pelea a la paz, la guerra a la paz. Eso es cierto. Sí, no, yo quiero ganarte a puños, no, chico. Bueno, yo... ¿Y por qué están ocurriendo esas cosas? ¿Qué cree usted que puede hacer lo que ese germen que está provocando esa crisis? Usaste el término que te iba a decir. Ese es un germen de la destrucción que se basa en cultivar el individualismo, el oportunismo y el grupalismo político, y en la sociedad también. Chicos, ya hasta en la iglesia estamos teniendo algunas dificultades, ¿no? Este señor que está aquí, tú no lo ves hablando con párrocos y casi hasta con obispos, diciéndoles, pero ¿por qué no se entienden ustedes? ¿Entiendes? Porque tienen diferencias que como humanos, pero ellos debieran tener y los mismos los pastores evangélicos tienen una guerra a muerte ¿por qué? Por el poder religioso aquí en la tierra. Bueno, vamos a lo político, ¿no?
Y yo por eso me he calificado siempre, otros lo verán en otra forma, como un luchador social, un dirigente social. Que si he practicado la política, como te dije, desde el 18 de octubre, teniendo 12 años del 45, con una sacudida, porque en la esquina de casa se produjo un tiroteo y un encontronazo de los que salían con los que entraban, con la eterna historia, ¿no? Sí. Que yo sepa, no hubo muertos, pero sí hubo heridos. No hubo muertos porque un sector lo que tenía eran las palas y los palos y los pedazos de escalera del garaje municipal que quedaba en toda la esquina del cementerio cuadrado. Pero eso que usted dice y que nos trae al recuerdo de esa época del 45, 46, está ocurriendo en la oposición hoy día. Bueno, en todo, en el país, en la oposición y en lo que se dice régimen, gobierno, como tú lo quieras llamar. Fíjate Pero yo eso lo que veo a ellos más el unificados. comentario tuyo inicial, ¿eh? Trump está cumpliendo con su papel. Yo creo que quienes están más preocupados con la actitud del presidente Trump son los que se decían opositores y que iban a presentarse para recibir el poder, no Lo dejo por ahora, fuera. están por fuera. Bueno, me estás interpretando, pero esto lo hablamos nosotros en otros ambientes y no te lo aceptan, te acusan de esto y de esto otro. Pero ve, mira. Yo soy de los que digo que Edmundo González Urrutia, así como aceptó ser candidato presidencial y se paseó por toda Europa, por todos los Estados Unidos y otras cortes imperiales como presidente electo, ha debido presentarse a cobrar. En el término político. Pero es que lo que dice el gobierno de Estados Unidos, sí, al reconocer que el gobierno legítimo es el de Delcy Rodríguez Gómez, santa palabra ahora, está diciendo, sí, y lo dijo Marco Rubio, que Edmundo González Urrutia no ganó elecciones. lo dijo así mismo. Lo dijo Marco Rubio. Bueno, hay un sector de, algunos lo titulan de mariacorineros. Maricorinos. Pero para no, ten cuidado, pero bueno, con el término, pero le dice maricorino, sí, no sí. mariacorino, sino maricorino. Marijorino. Sí, maricorino. Por eso es que hay que cuidarse de ese término, porque van a creer que lo otra cosa, estás confundiendo, sí. Bueno, me gusta conversar por eso, porque tú me has facilitado cosas que hay gente en la oposición que se llama, sea oposición acomodaticia, sea oposición débil, o los otros que se llaman la verdadera oposición, que no aceptan. Pero esa realidad, ya a estas alturas, no se presentaron a juramentarse el 10 de enero del año pasado, del 2025. Y los sucesivos, que si en mayo, que si en julio, al comprarse el primer año de las elecciones, que si en diciembre, que si ahora. Y ahora quien ha fijado la pauta, aquí no hay otra sino el entendimiento con el del gobierno norteamericano, con el gobierno constituido, con el gobierno de la revolución. Lo ha dicho, y además, a menos que yo haya leído mal o me hayan informado mal, el presidente Trump dijo que le va de maravilla con... ¿Cómo no? Está encantado con la presidenta encargada. No, y usó términos que descalificaban a María Corina Machado. Bueno. Dejemos eso para otra ocasión. No, en la próxima parte, pues nosotros tenemos que seguir con este brollo, don Gilberto. Hay que porque esto está muy sabroso. Hay que explicarlo muy bien, porque los amigos míos de Maracaibo tienen que entender lo que yo estoy diciendo. Estoy seguro que alguno de esos opositores radicales va a decir que usted es un alacrán, porque así se califica. Tenemos que ir a cumplir compromisos comerciales. En la próxima parte, pues volvemos con esta interesante conversación, porque esto más que una entrevista es una conversación
con el doctor Gilberto Urdaneta Bezón, ex gobernador del estado Zulia y dirigente político. Ya volvemos. Amigos, continuamos con esta amena conversación con el doctor Gilberto Urdaneta Bezón, ex gobernador del estado Zulia y dirigente político del ala social cristiana, para no decirle que copellano, del ala yo soy social copellano. cristiana. Me has dado otra oportunidad. Yo nací en Copey, como te lo acabo de referir, en el año 46, siendo un muchacho de bachillerato. Viví todos los años en Copey, buenas, malas, ¿no? Muy buenas o muy malas. ¿Y sabes lo que yo le aseguro a la gente? Que voy a morir siendo copellano. Sea Copey gran partido, mediano o pequeño. O no exista. Pero usted sigue siendo copellano. Yo muero en Copey, ¿sabes? Para que la gente sepa la diferencia entre Gilberto Urdaneta Bezón y Rafael Caldera, que Rafael Caldera no murió en Copey. Murió en Convergencia. Bueno, ni siquiera en Convergencia. Y disfrutó de 7 candidaturas presidenciales, que te las puedo referir ya. Sí. ¿Te las refiero? Sí, por favor. Año 47 contra don Rómulo Gallegos. 1947 contra don Rómulo Gallegos, perdió. Año 1952 ganó Jóbito Villalba la presidencia. No la pudo ejercer tampoco a través del periodo a iniciar en el 46 con la constituyente, porque entonces ahí Pérez Jiménez se robó las elecciones y se hizo dictador. Van dos. Pasó la dictadura y el año 58 Rómulo Betancourt derrota a Rafael Caldera y a Huelfar Larrazábal. Van 3. El año 63 Raúl Leoni se impone a la candidatura de Rafael Caldera. Y después vino el 68. Ahí fue cuando ganó la primera vez. Van 5. No, pero es que, sí, bueno, claro, pero ahí ganó. Bueno, pero después cuando nosotros, un grupo de ciudadanos venezolanos de todo el país, quisimos llevar a la candidatura presidencial en diciembre de 1983 a Rafael Andrés Montes de Oca, Pepi Montes de Oca del estado de Barquisimeto, y era ministro de Relaciones Interiores del presidente Luis Herrera Campi. Él se alzó con la candidatura y perdió contra Jaime Lucinchi. Correcto. Van 6. Y después vino la de que ganó con el Chiripero. Que es la séptima. Pero que yo digo como copellano que fue la gran traición. Y el que quiera más explicaciones estoy dispuesto a dárselas. Sobre todo que tengo a disposición un amigo que me está comprendiendo y facilitando lo que yo quiero decir. Claro, porque esa es una historia que aunque yo no la viví completamente, pues la conozco porque la he estudiado. Le doy gracias a Dios por tenerme la memoria. Pero muy fresca, ¿oyó? Fresca, sí. Pero muy fresca. Sí. Pero hablemos de lo de ahora, porque ahora usted parece que es alacrán porque se opone a María Corina. No, yo no me opongo. Bueno, no me opongo. Pero bueno, vamos a ver, cuénteme esa parte. Yo lo único que le pido a María Corina, yo soy del voluntariado con María Corina. Ajá. No soy jefe ni nada de eso, ¿no? Ni la represento y quizás ella usa otros canales, ¿no? Pero yo estoy en libertad de hacer las observaciones que yo crea. Cuidado si voy por el camino de tener razón en muchas cosas. Lo que estamos viviendo ahorita. Pero es que el presidente de los Estados Unidos la ha descartado completamente. Así ella diga lo que quiera decir, ha sido descartada, don Gilberto. Y yo considero, esas son las cosas. ¿Será que el equivocado es uno? Pero hasta con el mismo Premio Nobel de la Paz, ¿cómo le van a llevar María Corina le va a llevar como premio y reconocimiento la medalla y el pergamino de un premio tan noble, tan puro como es el Nobel, Premio de la Paz? Ahora, era merecido a una mujer que ha pedido invasión para su país. Eso se lo dejo yo a la historia. Esa harina y otro costal. Eso, pero parece que el Comité Mundial el Comité Noruego. Noruego, así es.
Bueno, Correcto. no se equivoca. Y entonces se lo concedió a Bueno, ella. pero ya va. Pero Se lo pronto. dieron a Barack Obama que comenzó 8 guerras y le dieron el Nobel de la Paz. Se lo dieron a Henry Kissinger, que usted debe recordar quién fue Henry Kissinger. Pero una cosa, a estas alturas de mi vida, yo como que voy a optar al Premio Nobel de la Paz, que te estoy diciendo que no quiero, acabamos de conversarlo, no sé si en el programa o fuera del programa, que yo no entiendo por qué hay gente que prefiere los puños al abrazo, la guerra a la paz. Así es. ¿No? Así es. Sí, a mí me ha tocado en asamblea decir, no, porque dice, no, esto lo tenemos que, con otro término. Dicen, lo vamos a decidir ya a puño, chicos. No puede ser. Puede ser. La violencia es el arma de quienes no tienen razón. Exacto, te lo voy a graficar en otra cosa. Qué bueno, te agradezco, Gerardo, porque yo quiero antes de morirme hablar mucho de estas cosas. ¿Cómo es posible que en Gaza o en Ucrania o en estos países nuestros, antes de ir a la guerra, que es destrucción, voy a graficarte con Ucrania, pero es válido también para Venezuela. En estos países, Ucrania, para graficarlo, han tenido años y años de guerra, de muerte, de destrucción. Es increíble cómo las familias han perdido a sus familiares. Se caen los edificios, se destruyen los servicios, para tener que llegar ahora en la búsqueda de un entendimiento. ¿Por qué no se entendieron antes sobre la diferencia conversando? Lo mismo en Gaza. En Gaza, por eso te digo. No se sabe cuál es la cifra real de niños, ancianos y mujeres muertas. Las víctimas inocentes tú le has dicho, de una guerra que no, sin sentido. Esto no tiene, yo no me explico, pues será dentro de mi punto de vista religioso que el diablo anda suelto por allí. Tiene que ser. Tiene que ser. Entonces, ¿será anaranjado ese diablo? ¿Será anaranjado ese diablo? Yo no sé, porque como yo he estado con la vista un poco confusa por el índice de diabetes, ¿no? Sí, lo mismo que el oído. Es decir, más vale que no diga estas cosas porque van a decir, ya este está fuera de combate. Ahora sí se puso viejo el compañero Urdaneta Benzón. Ahora, don Gilberto, esta situación de la oposición nos lleva a pensar, o su pensamiento es que por eso estamos como estamos. En general del político venezolano. Yo no puedo negarte que yo soy oposición, pero una oposición, ahora no se usa el término democrática. ¿Cómo voy yo a negar si aquí en Maracaibo, Estado Zulia, veo que la ciudad está más limpia, las zonas verdes se están manteniendo? Ayer aquí frente a donde yo vivo estaban terminando el asfaltado y el rayado, es que se dice, de los bordes y del centro y de las... Sí, la demarcación. Las demarcaciones. Me van a preguntar, yo digo, no, eso no sirve. No. Si yo reconozco eso, ellos tienen que reconocerme algunos señalamientos o críticas que yo haga. No personifico en mí, sino gobierno y oposición, sea quien sea el que esté en el gobierno y en la oposición, Gerardo. Entonces, después que nos caemos a puños e insultos, buscamos perdemos tiempo, después que tiene un ojo morado y el otro anda cojo de... Sí, sin sentido. No, ¿verdad? ¿Para qué? Para entendernos. Pero en Ucrania yo personifico así. Ahora están apurados por llegar a un entendimiento. Es más ¿cuántos difícil. Muertos van? Por los clavos de Cristo. Parte y parte. Claro. Porque es que se pierden vidas innecesariamente. Eso, y los pobres. O sea, no hay sentido. Y los más jóvenes, los más jóvenes. Yo te digo, es una situación. Yo creo que Putin, que es hijo de Putin, su papá era Putin también, luego Putin, el dictador, es hijo de Putin, ¿no? El papá. Sí, el papá. Está viendo que se está quedando sin gente y eso cuesta. El país, lo poco que produce, lo gasta en armamento.
Y de este lado, igualmente, a mí me da lástima con Ucrania, que se defendía por ser, creo que la titulaban el granero de Europa y Asia. Así es. El granero, es decir, que producía de todo. Sí, de todo lo que son granos. Bueno, Sí, estoy a tu orden. bueno, pero a ver, deme una visión suya, muy personal, de lo que usted cree que pueda ocurrir. Usted no tiene una bola mágica, ni lee el tarot, ni lee las cartas, porque si no, entonces saca el quino y se Claro. hace millonario. Claro, o se saca el premio gordo de la lotería en Estados Y Unidos. enseguida lo reparto entre los pobres. Así es. Pero dígame usted, ya para ir concluyendo el programa, Ajá. hábleme usted de cuál es la visión que usted tiene. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que los venezolanos nos reencontremos? Porque es importante hablar de la reunificación. Sí. Si estamos hablando de amnistía, que es un proceso que se está llevando a cabo en el seno político del país, que es una Asamblea Nacional, ¿cuál es ese mensaje que usted puede dar con su experiencia? Exacto, mi apreciación. Claro, su apreciación. Tú lo has dicho, fíjate. Está buscándose una ley de amnistía, porque antes no hubo entendimiento. ¿Quieres que te pronostique algo, Gerardo? La ley de amnistía va a traer mayores diferencias. ¿Por qué? En la misma discusión, porque hay intereses en quítate tú para ponerme yo, pon este artículo. Es decir, que a los políticos no les importa el país. Es lo que usted me quiere decir con ese mensaje. Bueno, que no se sientan ofendidos, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, si esto sigue así y como me han dicho mis médicos de cabecera, ¿cómo llaman aquí? Médicos de familia, y en Estados Unidos mi médico primario, y yo voy para 106 años en buenas condiciones, yo me voy a anotar entonces como candidato presidencial. ¿Ya entiendes, no? Sí, para supuesto. Que haya una voz diferente y para luchar también contra el centralismo. Porque todo lo que tú has visto aquí de parte y parte lo deciden en Caracas. ¿A ti te han consultado sobre tal o cual fenómeno? No te Nunca. consultan. Es que eso no ocurrió nunca en este país. Lamentablemente. Ni en la cuarta ni ahora en la quinta. Mira, no hay más peligroso para el Zulia y más dañino para el Zulia que un hombre de gobierno o que ha tenido gobierno o que ha tenido influencia política que se va a vivir a Caracas, a vivir y se vuelve centralista. Al volverse centralista se hace enemigo del Zulia. No sé si me explico. Por supuesto. Sí. Pero es que eso ocurre en el Zulia, ocurre en Trujillo, ocurre en el Táchira, ocurre en Lara, ocurre en Falcón, ocurre en las regiones. Lamentablemente, ojalá pudiera ser la solución las regiones. Me ha dado un buen término. Que sea, a mí me gustaría mucho, yo estoy al día en lo de Falcón. Ojalá pudiéramos hacer un programa sobre Falcón, al día. Me gusta que el Zulia hiciera una región con Falcón, con Trujillo y con los Andes venezolanos, para no abarcar Lara y Portuguesa, ¿no? Pero sí, bueno, y somos el país más rico del mundo y ve cómo vivimos, ¿no verdad? Anoche me tocó a mí un apagón de 4 horas, Gerardo, y ustedes deben haber sufrido apagones todos los días. Así es. Y falta el agua, falla el agua. Deficiencia de servicio, sí. La carestía de la vida, don Gilberto. Porque a lo mejor la inflación. Sí, porque a lo mejor usted y yo tenemos unas condiciones un poquito más adecuadas que otras personas. Pero hay personas que aquí en este país les cuesta conseguir la comida el día a día. Mira, y la burla que te la voy a personificar en mí. Yo estoy pensionado y jubilado. ¿Y recibe 130 bolívares? Sí, que traducido en dólares son 0.54 dólares al mes. Y hay viejitos. Centavos de dólar. ¿Ah? Centavos de dólar. Sí, por eso. Ni
un poco más de $0,5 al mes. Y hay, eso que tú dices, se puede graficar así también, que los pobrecitos y de edad de los barrios van a buscar, chicos, los 130 bolívares cada mes y se les va en el pasaje. Así es. Entonces, bueno, yo te agradezco. No sé cómo percibirá esta entrevista, que yo me he adelantado a decir ciertas cosas porque tengo el pronóstico favorable de vivir 108 años, me estoy adelantando a ciertas cosas. Aquí no tuvimos una entrevista. Aquí tuvimos un conversatorio muy franco entre usted y yo, porque esa era la idea mía. Ah, bueno. La idea mía era que usted expresara lo que usted tenía por dentro, sí, y decirlo con la franqueza con la que lo dijo. Y le quiero agradecer una vez más, don Gilberto, el que nos honre con que visitemos su casa, con que nos atienda aquí junto a Leonardo, su hijo, a su yerna y a su familia. Y a María Teresa, que está aquí con nosotros. Ahí está. Eso escríbalo. Me gustaría que enfocaras, porque ahí se inició mi felicidad. Ahí la vamos a colocar. Y me acompañó en todos los momentos difíciles, no solo los de aquí, del Zulia, sino en Falcón, en plena guerrilla. Hay su historia que ojalá la pueda contar algún día. Quiero agradecerle mucho esta conversación sostenida con usted. Amigos, personaje de la historia del Zulia, el doctor Gilberto Urdaneta Bezón. Caballero, un amigo a quien aprecio y estimo igual que a su familia, y le agradezco mucho por haberme permitido y darme el honor de estar en su casa compartiendo con usted. Siempre a la orden. Espero que se cumplan los pronósticos médicos de que voy a vivir 14 años más en buenas condiciones. Después vemos lo demás. Gracias, don Gilberto. A ustedes, amigos, se van con Dios, se me regresan, no se me quedan allá. Y les recordamos a los que nos quieren y a los que no nos quieren que desde lo más profundo de nuestros corazones siempre les vamos a decir el doble y hasta el triple de lo que nos desean. Cuídense mucho. Feliz tarde, noche para ustedes. Se les quiere. Chao, hasta una nueva oportunidad. Expresión libre, donde cada voz encuentra su eco.